Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la crónica de apertura de la sesión de hoy, bueno, es cierto que ya cambiamos de mes, de abril del 2026, ¿no? Feliz inicio de mes a todos. Antes de avanzar, y este video se está grabando a las 7:35 AM. Bien, hoy tenemos muchos aspectos que comentar. También mirábamos ayer acerca de lo que había condicionado mucho el mercado tras un rebote muy fuerte y que se ha condicionado en horario nocturno en preapertura. Y vaya, pues que al final sí se ha extendido bastante, ha terminado en una figura muy interesante y lo vamos a comentar muy a fondo acerca de todo esto porque es importante destacar. Y después dicen que el análisis técnico no sirve de nada, ¿no? Al final yo siempre considero que es un poquito de lo fundamental, un poquito también de todo. Para mí está en un nivel de equilibrio. Al final el mercado hay que entenderlo, conocerlo internamente, tanto externamente y en tener un poquito de claridad en posiblemente lo que le interesa al mercado. Y al final creo que, como dicen muchas personas, la gente cree que el trading son indicadores cuando no es así. No hay incluso más indicador más fiable que saberlo el precio del petróleo y saber si netamente pues sigue bajando. De momento pues está bajando a $100 con una bajada de 1,71. No se termina de convencer, aunque el horario, como lo digo, nocturno en preapertura ha sido muy positivo. He tocado literalmente zonas muy importantes y lo vamos a hablar esto todo muy detalladamente. Así que, bueno, pues vuelvo a mi plataformita, a la plataforma de esta, literalmente por cuestiones de que literalmente pues la otra todavía tiene mucha falta de optimización. Al final llevaba mucho tiempo con ella, ciertamente, pero pues vamos a ver poco a poco, pues si me voy adaptando, ¿no? Al final es como adaptarse, de entender un poco mejor la interfaz de la plataforma, de navegar un poco, de chuzar por ahí, bueno. Así que literalmente, pues, sumamente importante, ¿no? Bien, nos vamos al Nasdaq, ya hablaremos de esto. Yo creo que si se acuerdan, primero que todo, cuando yo había dicho que tenía niveles de deudas, yo aquí los he sacado, la mayoría directamente de mis tres dispositivos los he cerrado, ya que, como lo dije ayer, saber a dónde va el precio no tiene precio, ¿no? Pero hay que saber gestionar todo este alboroto o disturbio, que al final pues es un rebote muy interesante, pero hay que tener en cuenta que no es el indicio de que ya las cosas se vayan a calmar. Hay cosas mucho que ver muy por delante, pero el mercado ya comienza a hacer un descuento de esa desescalada que activamente pues está activando Pudetron tras todos estos informes titulares de que positivamente están avanzando las negociaciones y todo esto. Así que pues menuda subida que tuvimos en el día de ayer y de hoy, literalmente en preapertura, pues los futuros vuelven a subir. El S&P 500 actualmente está subiendo un 0,61 y el Nasdaq un 1, a un 0,90. Y esto que acabamos de ver, incluso me gusta por esto es clave, ¿no? Fundamental a nivel de análisis técnico en 24.151. De momento no ha llegado, pero ha sido clave todo este sistema y cómo se ha comportado el mercado y en qué niveles ha reaccionado. ¿Ven? Por eso es importante tener en cuenta que después dicen que el análisis técnico no sirve de nada, que nosotros sabemos que no es así. Además lo utilizan los grandes bancos. Nosotros tenemos paper, a diferencia de que se hacen estos análisis, aparte de todo lo fundamental, argumentativo, contexto, cuantitativo. Es importante detallar el mercado muy bien. Incluso yo recomendaría que el activo que hagas debes estudiarlo muy bien, muy de cerca, seguirlo muy ceñidamente y saber cuándo momento debes tener una claridad, cuándo no, qué momentos son buenos, nada. Al final, para mí no existe un horario fijo de operativa. Yo lo que hago literalmente es que cuando se me da mi plan de trading, así siempre apertura, opero, ¿vale? O sea, al final es gestión y un sistema claramente demostrado que ganan el tiempo y como ustedes lo pueden ver, pues los hemos demostrado aquí. Lo vamos a mostrar en las cuentas auditadas. Esto lo voy a hablar ahorita para que veamos a finales en este vídeo, porque el viernes es festivo. Vamos a hacer el viernes, no habrá sesión, un vídeo acerca de literalmente de cómo hemos cerrado el mes de marzo, ¿no? Que ha sido un mes turbulento, pero al final pues le vamos a mostrar para que ustedes mismos validen contra récord verificado y en diferentes tipos de cuentas. Bien, bueno, pues antes de avanzar, hay un mercado está muy subido, incluso Wall Street con grandes subidas, hasta prácticamente pues el Bitcoin recupera ciertas posiciones, el oro también, la rentabilidad del bono americano 10 años en este momento está en 4,27, una bajada bastante importante y bastante seria. Ya estamos en niveles muchísimo más tranquilos, en cuanto a Wall Street pues sigue muy fuerte después del subidón de apoteósico de ayer. Y el petróleo pues por fin empieza a ceder cierta parte, ¿no? Más un cero, como lo digo, casi una caída de un 1,57.
hasta $100 por barril. Lo más importante, a pesar de la subida, el petróleo no reacciona y les comento por qué no reacciona. Pues porque el petróleo no solo tiene que contar con que ya haya una desescalada, que parece que la hay, el Pudetron sigue ahí, el Pudetron falla y decíamos no corramos tanto, pues ahí está, ¿no? El Pudetron es muy fuerte, pero claro, en el petróleo se tiene que arreglar la situación, tiene que empezar a fluir petróleo otra vez, tienen que bajar los problemas de almacenamiento, en fin, hay una serie de historias ahí que tienen que tener muy en cuenta antes de bajar, ¿no? Pero bueno, es algo que, algo es algo, ya directamente pues que se mantenga por debajo niveles de 100 y mientras comienza a renovarse todo esto, pues al final pues vuelve a fluir, ¿no? Esto lo hablábamos y lo decíamos, que en algún momento se iba a ver una capitulación de cortos muy fuerte. Ayer en el NICE subió mucho comparado a lo que bajó, subieron 2.148 valores y bajaron 625, por lo tanto el indicador se ha ido en 17,55. Hay que esperar una confirmación, esto lo hablaré de un indicador sumamente importante de cómo podemos determinar también un rebote. No quiere decir que sea el indicador de los elfos o de la hostia, ¿no? Literalmente en este mundo no existe operativa mágica más que gestión, disciplina y un plan claramente y una metodología muy clara en el momento de trabajar. Así que las noticias últimas de Trump son, sigue diciendo que la guerra va a terminar pronto, ha especificado que no tardará mucho más de 2 o 3 semanas, pero que puede terminar antes y que incluso, y esto es muy importante, ha dicho que él podrá dar la guerra por terminar incluso sin que haya ningún acuerdo con Irán. Este es un factor muy importante, él considera que cuando termine su campaña militar pues ya está todo, ¿no? Y que se ha acabado. Trump dijo en la NBC que la guerra estaba llegando a su fin y sobre todo, ojo, porque ha anunciado un discurso en una reunión de prensa esta noche en la madrugada, más o menos acá sería en hora colombiana, a las 9, ¿no? Más o menos 8 p.m. También tenemos datos macroeconómicos, ya lo voy a comentar. Una rueda de prensa donde dice que va a dar una noticia importante sobre Irán. Claro que el mercado pues está descontando todo esto que se va a seguir refiriendo a la desescalada, ¿no? Pues el put de Tron sobre la mesa está clarísimo, más sobre la noticia, literalmente toda la guerra, realmente los combates siguen. Y Emiratos ha dicho que está listo para ayudar militarmente junto con aliados de Estados Unidos y con el propósito de Estados Unidos a conseguir que se abra por la fuerza, si es necesario, el estrecho de Hormuz. Con todas estas noticias, pues el mercado sigue considerando que la desescalada está ahí y está descontando pues todo esto, ¿no? Vamos a analizar y a matizar en algunas cosas. No está entrando tanto dinero como parece. Vamos a verlo un poco incluso en el paper de cierre de Goldman de ayer, para que tengamos un poquito esa iniciativa de saber qué está operando las grandes manos fuertes e importantes bancos dentro de Estados Unidos, ¿no? Recordar que esta información es exclusiva. Para mí es un orgullo traerles todo esto y compartirles esta información. Realmente toma trabajo, pero aquí estamos. Y realmente a mis 22 años yo no lo voy a dejar. O sea, mi vida por completo van a ser los mercados. Y hacer esto me apasiona mucho. Hablar de esto, hablar de cómo lo hacemos, la importancia de traer récord, ¿no? De mostrar, de validar, de decir los números que hablen por sí mismo en vez de que tú pues cantes bonito. Bien, en este paper el cierre de JP Morgan da un enfoque muy diferente y importante que tengamos en cuenta, pues que los dos bancos más importantes, en primer lugar, la cifra de desequilibrios compradores importantes, 7.000 millones de dólares, cuando podemos ver el volumen fue alto en 22.400 millones de dólares negociados frente a 18.970 millones de promedio, ¿no? Si no hubiese habido ayer un volumen con todo lo que subió, desde luego que hubiera sido eso sospechoso. El comentario sigue diciendo que el SP 500 cerró el mejor día desde el mes pasado, el mayo del año pasado, o sea, es decir, desde el que el mercado se dio vuelta por todo el tema que ha montado Tranco a los aranceles y a partir de aquí, pues ese día o esos días, literalmente, pues el mercado se dio vuelta y estuvo subiendo muchísimo durante meses. Bastante significativo y bastante positivo. Esto dice que casualmente, entre comillas, lo hizo últimamente el día del mes y del trimestre. Y que la causa fue pues clara, titulares geopolíticos con el presidente iraní, pues le decían diciendo que estaba dispuesto a acabar con la guerra, pero que quería garantías. Después Trump diciendo que estaría dispuesto a poner fin a la guerra, incluso si el estrecho de Hormuz siguiera parcialmente cerrado. Está claro que el mercado estaba esperando cualquier señal de distensión para rebotar, pero el mercado de momento pues comenta que está comprando un poco de esperanza, ¿no? Pues no la realidad como tal. Bien, fuertes movimientos justamente en preapertura. Recordar que incluso a las 7:15 teníamos el dato de ADP, cambio de empleo no agrícola, ha salido en 62.000 cuando se esperaba 41.000.
y anteriormente pues había salido en 66.000. De momento pues muy buen dato, no es que digamos, pero tampoco no tan malo, ¿no? A la diferencia que se está tomando con todo el tema de la guerra. Se estoy comentando en vivo porque hay movimientos ahora en el Nasdaq y en el oro. Entonces, sigue diciendo que los sectores que mejor lo pasaron ayer fueron los sectores que peor lo habían hecho durante el 2025 y lo que había de año menciona pues en computación cuántica, meme de software, la 7 magnífico recuperación del cierre del viernes pasado, los 7 magníficos de 751 millones de dólares, ¿no? Grandes recuperaciones. Dice que la cesta de valores BIT de hedge fund contra valores más cortos, es decir, una cesta donde están por un lado largos de posiciones más compradas y en otro lado por las más vendidas, pues tuvieron un marzo catastrófico y cayeron un 4%. Así que ayer fue de los que más se subió. De hecho, pues para esta cesta que les había pasado morada durante el mes, pues fue el mejor día de los últimos 5 años. La lectura que se desprende que este comentario pues está clarísima, ¿no? Esto es un rebote técnico, hay que tenerlo muy en cuenta. Esto lo está diciendo Goldman entre líneas, es un rebote técnico clásico al final del trimestre, los valores más cortos y lo peor que lo había pasado, ¿no? Pues son los que rebotan y hay un catalizador muy positivo porque los que están bajistas pues tienen que cerrar posiciones a toda velocidad. Lo que intentan decirnos es que de momento no ha habido un cambio de tendencia, sino simplemente pues ha habido mucho corto acumulado y que una noticia positiva pues ha provocado un cierre de cortos masivo. Tome nota, se ven un poco más abajo, incluso aquí en la explicación que vemos directamente dentro del paper. Dice que los gestores de activos tradicionales compraron en sectores macro, comunicaciones, tecnología y salud y vendieron financieras y rates, ¿no? Pero los hedge funds, que se quedaron prácticamente neutros, se limitaron a cubrir posiciones cortas en tecnología. Macros e industriales, pero no se les vio, o sea, los full core de institucionales no fueron muy masivos de que digamos, o sea que se confirma de nuevo que la subida de ayer se hizo con cierre de corto más que con entrada de nuevo dinero. Bueno, esto es normal, al principio de los movimientos de giro suele pasar esto, entonces dicen que hay que ser cautos sobre la sostenibilidad de todo esto, ¿no? Vamos a este párrafo, segunda imagen del paper. Habla que Nike quedó menos 5% tras el cierre por resultados que parece que no gustaron. El apartado de derivados me quedó con algo muy importante que esto que pone aquí sobre los CTs que dicen que si el mercado subiera un 3,5% adicional, es decir, si se moviera en la zona entre 6.735, tome nota, y 6.738 por encima de ese nivel, los algoritmos de tendencia de los CTAs empezarían a comprar de manera masiva y automática. O sea, esto tienen que tomarlo nota porque esos dos niveles que nos avisan ahí, 6.735 y 6.738, dicen que los estrales, es decir, que lo que descuentan las opciones de movimiento para lo que queda de la semana sería un movimiento en cualquier dirección del 1,32% entre hoy y mañana. Recordar que el viernes es festivo debido al Viernes Santo y no habrá sesión. Pero luego, por otro lado, el paper del cierre de JP Morgan de ayer, esto va un poco más allá, dicen que no se fían mucho, dicen que literalmente pues que los rebalanceos de fondos de pensiones de ayer fueron muy grandes y que este influyó mucho en la subida, que esto Goldman se le ha olvidado y me parece absolutamente fundamental los rebalanceos de fin de trimestre, como ya sabíamos que éramos muy importantes, eso lo comentábamos ayer en la crónica de apertura, ¿no? Comenta que están un poco escépticos, que las rotaciones de fin de mes, de fin de trimestre, los rebalanceados cierre de cortos, hablan mucho de los cierres de cortos, pero da un detalle importante a tener en cuenta. Así que se los digo. Dicen que los indicios, según ellos, apuntan a una mayor escalación de fin de semana, o sea, este fin, como posible toma de isla del estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos y una respuesta iraní activándose a los hutíes para cerrar el Mar Rojo y el canal de Suez. Caramba, pues al final no se fían mucho de todo eso. Entonces dicen que si no se fían, que ellos siguen neutrales, que recomiendan no perseguir el rally mientras no haya señales de distensión en el mercado de petróleo o haya alto el fuego. Yo siempre he dicho, bueno, a respecto a esto, al final yo no me interesa hacer nada, o sea, yo no es que me crea nada ni todo esto, pero yo digo que cuando esperemos demasiado, ya al final el mercado lo ha descontado todo. O sea, por eso es importante tener como la claridad en momento de saber actuar, ¿no? Así que quizá pues tenga razón, hay que esperar un poco, ver a ver cómo sigue evolucionando. Yo le doy las dos versiones de JP Morgan, Goldman. Y bueno, como ya saben, está muy importante porque son niveles que a partir de ahora, pues, a esos niveles que hice también son muy importantes, ¿bien? Así que ha montado, pues, literalmente un collar directamente interesante, un collar bastante bajo también JP Morgan.
Está en 5.210, el put comprado en 6.188, 180, perdón, pero el call vendido por arriba, pues que puede marcar la resistencia importante a partir de ahora, está tan solo en 6.850, a unos 100 o 250 puntos donde está ahora actualmente el SP500. O sea que han sido bastante prudentes en la construcción del collar, que ya saben que es una figura que ellos usan para cubrirse en una parte del riesgo que tienen asumido en un fondo de bolsa que manejan bastante dinero. Créanme recordarles que estos tipos manejan mucho dinero, ¿no? O sea, por eso digo que es importante tener la cosmovisión real del mercado y tener una claridad, ¿no? Hoy me disculparán que nos extendamos, pero hay mucha información importante que comentar y hay que tener en cuenta todos estos aspectos. En otras cosas, pues como lo dije, tenemos datos macro, el dato de ADP y CM Manufactura de Estados Unidos. La noche en Nikkei ha sido muy buena, con el Nikkei subiendo a nada menos que un 5,21% y nada. Y la bolsa china subiendo un 9%. Se han multiplicado literalmente. Se han publicado el PMI de China y tanto el de manufacturas como el de servicios y pues han quedado bastante bien. En cuanto a niveles cuantitativos, los voy a comentar de una vez dentro del SP500, resistencia clara 6.550 y 6.600. Por encima de 6.600 tienen bastante menos defensa y por debajo a la zona de soporte están 6.500. Ojito. Tienen toda la información de momento de lo que he comentado y nos vamos con el aspecto técnico sin más rollo. Bien, a ver, antes de avanzar, bueno, de comentar, es importante tener muy en cuenta lo que está haciendo actualmente el mercado. De momento esa fuerte recuperación no ha llegado sumamente en cualquier nivel, ha llegado a niveles sumamente claves. Vemos reacciones fuertemente como la principal zona de resistencia 24.082. Por debajo tiene zonas de ¿qué? De resistencias muy, perdón, de soportes muy importantes que al final pues el S3, como lo vemos aquí, 22.804 es el fundamental. Pero muy a corto plazo en esta fase de zona de reacumulación pues tendríamos la parte de los 23.802 y más abajo como indicativa 23.586. Estructura de giro aquí 23.804. Más arriba pues tiene mucha zona de resistencia como lo comenté, aparte de que tiene zonas sumamente importantes que mira mucho la mano fuerte, destacando 24.342 y ya soportes pues, perdón, resistencias mucho más por arriba. De momento, como lo dije, pues hay muchos que no se fían, hay que esperar, tener un poco de prudencia y paciencia. Yo recomiendo tener mucha paciencia dentro de los mercados. Al final es una actividad donde tú tienes que aprender a ver mucho y no hacer nada más que tener claridad en saber en lo que estás haciendo. Y de momento, pues como lo hablábamos, tenía mucha deuda, creo que lo habíamos visto, ¿no? De las deudas que tenía por aquí nomás a corto plazo en el día. El video ayer estaba demostrado todo esto, si ustedes lo quieren ver, porque yo, como lo digo, a medida que avanzan los mercados, tocan objetivos, yo tengo que ir limpiando por mi descanso visual, entre comillas, por tener una mesa de trabajo muy bien organizada también dentro de mi portafolio, carteras, ¿no? Así que clave todo esto, a muy corto plazo, pues lo que comentaba, ¿no? Por arriba la R2 está en 24.350 y la R3 a muy corto plazo 24.473. Son niveles intradías que se esperan, hay que esperar y tener mucha prudencia. En cuanto a todo, pues tienen todos los datos que hemos comentado. No olviden darle like, seguirnos, que nos apoya muchísimo, comentar aquellas cosas que les interesa, qué tal les pareció el vídeo. Realmente compartir todo esto, como te digo, es un indicio apenas de este canal, pero es algo que no dejaremos de hacer, lo seguiremos mostrando, hablando de la realidad. Van a haber momentos buenos, momentos muy complicados, como lo has visto en semanas pasadas o en semanas anteriores, donde literalmente los mercados siguen muy complicados. De momento, pues seguimos dándole caña a todo. Y no olviden comentar, realmente si usted es un seguidor de las finanzas, le gusta todo acerca del mundo de las bolsas, los valores y todo esto y conocer realmente el trading profesional real, pues ese es un espacio pequeño para usted. Y si usted hace trading y actualmente como es una actividad muy solitaria, pues si me sigue ya seremos dos en este mundillo, así que dejará de estar solo. Que estén muy bien, chao, feliz días a todos y feliz inicio de mes. Iniciamos con todo y recordad que el viernes hacemos un video especial acerca de cómo hemos cerrado el mes y vamos a hablar acerca de píldoras de experiencia dentro del trading. Hasta luego.